Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy el invitado pues es una persona muy especial, muy querida por todos allá en Tepa, aquí en Arandas y en muchas otras partes. Me refiero al señor cura Juan de Jesús Fuentes Hernández. Señor cura, muchísimas gracias por haber aceptado platicar de dos jovencitas mártires, Josefa y Coleta. Bienvenido. Les saludo también en este programa tan querido para mí, Misericordia, Senda de Paz, y agradezco también esta invitación del profesor Rosendo Franco de la Torre para estar aquí dialogando sobre este tema tan interesante, sobre las mártires de mi tierra, Degollado, Jalisco, hijas de María que ofrendaron su vida de manera consciente en el ataque que tuvo este pueblo el año de 1917, en la noche de la Navidad del 24 de diciembre. Así es, señor cura. Lo que me interesa muchísimo, creo que todas las personas que nos estarán viendo en este programa, describir cómo era Degollado en aquella época de la Revolución Mexicana, las costumbres, cuál era su fe, cómo la vivían. Eso es bien importante porque de padres a hijos, de generación en generación, se han transmitido valores y estilos de vida. Pues haciendo cronología de la fundación de este pueblo, que forma parte de la diócesis San Juan de los Lagos, colindante bien con la arquidiócesis de Morelia y con la diócesis de Zamora, en cierta manera, y también con la diócesis de León, por algunos ranchos acá para Pénjamo. Este pueblo se fundó en el año de 1857. La mayoría de los fundadores de ese pueblo bajaron de este pueblo de Arandas, Jalisco, y también del pueblo de Jesús María. De tal manera que llevaban arraigadas las costumbres y sobre todo la espiritualidad mariana guadalupana. Cuando se funda la parroquia, pues lo primero que se hace es enviar a un sacerdote. El primer sacerdote que estuvo en mi pueblo en el año de 1857, por el mes de julio, era un padre bautizado en la parroquia de San Francisco de Asís de Tepatitlán, llamado Manuel Gómez. Manuel Gómez. El padre Manuel Gómez nació cerca de un rancho que ahora conocemos como Mirandilla, pero que en aquel tiempo pertenecían todos a la parroquia de Tepatitlán. Fue el padre y pastor recién ordenado que se quiso mucho, duró por un espacio de 9 años, estoy hablando del año de 1857 en adelante. El ambiente de aquel pueblo era un ambiente católico alteño. Ese es un pueblo que muchas veces en las revistas o en los programas culturales o políticos a veces lo tratan como parte de los Altos de Jalisco, a veces como parte de la Ciénega, pero la idiosincrasia y la fundación de mi pueblo es de tipo alteño. De tal manera que el pueblo nace por la fundación de una capilla para dar culto a Dios y unir a la comunidad. Así lo expresan los fundadores del pueblo cuando piden al señor cura de Ayo, Clemente Pérez, que funde aquel pueblo. De tal manera que el ambiente nace cristiano, aunque la historia liberal borra estos orígenes de nuestros pueblos, pero se fundan o por arrimarse a un río para supervivencia, o por arrimarse a la comunidad a un lugar de culto como es una capilla. Llegamos al año de 1917, cuando acuérdense que estamos ya en todos aquellos problemas que dejó la Revolución Mexicana. Entre ellos dejó mucho bandolerismo, y llegó el momento en que los carrancistas se enfrentan. Los carrancistas eran más de tipo constitucional, querían pues que las cosas llevaran un orden, pero también en cierta manera eran saqueadores. De ahí viene el verbo carranciar en cierta manera. Y luego los villistas que estaban con Pancho Villa. De tal manera que en este pueblo se preparaban todos para vivir la Navidad, cuando un guerrillero de Guanajuato lo que hace es ir a atacar el pueblo. Le pusieron resistencia las familias aristocráticas de apellido Curiel,
diciendo que en aquel pueblo todos eran carrancistas, que ni siquiera se atrevieron a entrar los villistas, pero no midieron consecuencias porque empezaron a entrar a ocupar en aquella mediodía de la Navidad, 24 de diciembre del 1917, empezaron a entrar los soldados, toda esta turba que eran más de 2,000 soldados según cuentan. Yo esto lo recibí de testimonios directos porque a mí me tocó convivir con el hermano de una de las mártires, el señor Refugio Parra, que vivió sus últimos días enfrente de mi casa, siendo yo niño. Mi abuelita, mis abuelitos, varias tías, que decían que había realmente una hilera de soldados entrando y ellos lo veían desde el rancho. Ellos vivían en un rancho a la entrada del pueblo. Aquello se convirtió realmente en una matanza terrible. Josefa y Coleta, ¿quiénes son, maestro? Pues dos hijas de María pertenecieron a una congregación religiosa, bueno, un movimiento de seglares, de jovencitas, con un ideal hermosísimo. Yo creo que usted nos pudiera contar también, y a quienes están viendo allá en casita, porque pertenecían a las hijas de María. Obviamente no eran religiosas, por decir, eran hermanas, no, pero sí era una cristología que llevaban muy apegada en su mente, en su corazón. Tenían sus valores, sus normas, su ideal, su distintivo, y me gustaría que nos platicara, señor cura, cómo era ese ambiente y cómo sigue siéndolo hasta nuestros días el pertenecer a la Asociación de las Hijas de María. La Asociación de las Hijas de María llegó a Degollado por iniciativa del padre Cayetano Gómez. Les transmitiremos una fotografía del padre Cayetano Gómez. Y el padre Cayetano Gómez llega en los inicios del 900, antes de que se hiciera parroquia Degollado, y él es el que funda las Hijas de María. Las Hijas de María tienen su origen en Francia, son de la rama vicentina, de San Vicente de Paúl, descienden más bien de las Hijas de la Caridad, sobre todo de Cataline Labouré, que ella tiene la visión de la medalla milagrosa, y entonces de esta obra conjunta de San Vicente de Paúl, si ustedes van a la parroquia de Degollado, ahí encontramos una hermosa imagen de San Vicente de Paúl con unos niños con claras características francesas. Viene de París, ahí se crea la misión. El padre Vicente de Paúl funda los Padres de la Misión y las Hijas de la Caridad. Entonces surge también de ahí las Hijas de María como una tercera orden vicentina, que tienen sobre todo como patrona a la Santísima Virgen Inmaculada. Oh Marie, conçue sans péché, priez pour nous, que nous accueillons de vous. Es decir, en aquel dicho francés que tenían es: oh María concebida, rogad por nosotros que nos acogemos a ti. Aquella frase fue como el apostolado de todos. De tal manera que las Hijas de María estaban consagradas a la virginidad de María Inmaculada. Reciben su cinta azul, y esta noche de la que estamos hablando se celebraría la Navidad, y las Hijas de María, dentro de su formación, tienen que asistir a la noche santa de la Navidad. Esa noche santa de la Navidad se vistió de sangre. Estaba Josefa Parra, o Pepa Parra, como le conocían allí en Degollado, Parra Flores, y también Coleta, pues Coleta era Meléndez de la Torre, si no me equivoco. Ellas, la primera era de una familia más aristocrática, hija de don Marcelo Parra, tenían su rancho, y el papá de Coleta trabajaba con ellos. De tal manera que una muchachita de rancho se viene desde el Terrero, que está por allá yendo al rumbo de la ribera, los que conocen la geografía de este punto, y llegó al pueblo la noche con su madrina de Hija de María. Ella era maestra de las Hijas de María
Por el testimonio de don Refugio Parra, esposo de doña Eleuteria, es hermano precisamente de Pepa, que es la mártir, la maestra. Ellos estaban en el rancho trabajando con su papá Marcelo y sabían que se había quedado las dos muchachas en su casa. De tal manera que cuando empieza la soldadesca a tomar el pueblo y empiezan la balacera desde las torres de la parroquia, pues la gente empezó a tomar sus previsiones para protegerse. Y ellas estaban allí en su casa, la casa de don Marcelo, la plaza de Degollado, bajando por la calle del Cine, y estaban asustadas cuando llegan los soldados, que eran realmente saqueadores y violadores porque eran sanguinarios. Ahí descuartizaron a varias personas. Hay un ángel precisamente enfrente de la parroquia, obra del gran arquitecto Francisco Aguayo Hernández, que hace homenaje a todos los caídos y acuchillados por este bandolero criminal, José Inés Chávez García, que realmente junto con sus soldados llegan y tocan a las puertas de estas jóvenes, y ellas corren porque no quieren ni ser llevadas por los soldados ni entrar en contacto de ningún tipo, y ven que hay una botica ardiendo en la esquina de la plaza, allí en contraesquina del Cine, y ellas se dejan ir a esas llamas. De tal manera que en lugar de ser tocadas por los soldados o ser mancilladas, ellas prefieren realmente mejor entrar a este lugar donde perdieron la vida. El acontecimiento se supo después porque se daban por perdidas, ya que se retiraron los soldados y se preguntaba dónde estaban estas dos muchachas, y estuvieron buscándolas hasta que alguien les dice: saben, yo vi que se metieron allí, fueron a buscar entre las cenizas de aquella botica ardiendo. Algunos dicen que era una carnicería, pero es un establecimiento, y van y efectivamente encuentran los despojos de las dos, ya sus cenizas, que se conservan precisamente en el templo parroquial, y encuentran las medallas de las hijas de María. Qué detalle tan hermoso, señor cura. Por ahí se menciona que ya tenían, previos días antes de su martirio, de su inmolación, ellas ya tenían la idea de que preferían morir a ser mancilladas. Pero una de ellas, Josefa, decía que ella había escuchado el sonar de unas campanas muy bonitas, muy melodiosas, algo diferente a lo que se escuchaba ahí normalmente. Entonces, como que era algún aviso, predisposición del cielo a motivarlas a su martirio. No sé, yo así lo interpreto. Bueno, cuando ya quedó destruido el pueblo, el obispo de aquel tiempo era don Francisco Orozco y Jiménez, el joven obispo que acababa de llegar de Chiapas, y hace la visita acompañado de su secretario y ve aquel pueblo desolado. El párroco se había ido, había dejado la parroquia, y entonces nombra a un nuevo párroco, el párroco que vendría siendo el cuarto párroco de Degollado, que sería don Epigmenio Gutiérrez. El párroco Epigmenio Gutiérrez lleva los restos de las mártires y los pone precisamente en esta capilla de las hijas de María, que realmente ahorita es la sacristía. Esa era la capilla de las hijas de María en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora está en otra capilla lateral. Y entonces invita al pueblo a valorar este acto de heroísmo, ese y el de muchas otras personas que murieron, cientos de personas que murieron, sobre todo hombres que fueron acuchillados en un árbol enfrente de la parroquia, donde está este monumento del cual les platiqué anteriormente. Cuando se abre el proceso, varios dan su testimonio, que está por escrito, entre ellos la famosa niña Catalina de la Paz Hernández.
las señoritas Bañales, varias personas dan su testimonio que está por escrito, que el padre Néstor Romo, que es precisamente originario de Jalostotitlán y en aquel tiempo era canciller de la Mitra, va y toma estos testimonios. Después, por ahí en los años 90, se reabrió la causa. Entonces hace todo ese estudio para llegar a nombrar a ellas como siervas de Dios. En esos testimonios varios hablan de estas premoniciones de las mártires. Claro que hay personas que ya le agregan elementos de piedad, elementos como profetizando su martirio, pero sí es posible eso que usted dice, maestro, porque este bandolero tenía ya fama de haber asolado varios pueblos de Michoacán y también de Jalisco y Guanajuato, que fue donde se movió. Entonces, la gente estaba sabiendo que iba a llegar Inés Chávez García al pueblo y todo lo que hacía. Entonces, sí es posible que ellas pensaran en que algo podría pasarles. Así es. ¿Por qué no platicar de este personaje tristemente, ¿verdad? José Inés, este hombre bandolero? Porque por ahí en su historia se mencionan dos cosas muy antagónicas. Cómo fue de chico y cómo ya fue de grande y cómo murió. Entonces no sé si le gustaría narrarnos, porque Dios aún tiene misericordia para aquellos pecadores, por más terribles que hayan sido y sean, Dios siempre tiene misericordia. Aquí en Arandas, ya llegando yo como párroco a esta hermosa parroquia de Santa María de Guadalupe, que es la cuna espiritual pues también de mi parroquia en cierta manera, viendo la profundidad, llegué un día a auxiliar a una señora grande, aquí a 2 cuadras. Sí. Estamos aquí en Arandas, Jalisco. Y la sorpresa que me llevo es que esta señora tiene una fotografía ampliada donde está Inés Chávez García y otro soldado. Y le digo yo a aquella señora, oiga, ¿qué hace aquí esta fotografía? Dice, es que mi papá fue de los soldados más allegados al general Chávez García. Y lo quería mucho. Vale. Muy interesante. Y ese es un personaje tan cuestionable y también con una voluntad firme, sobre todo de los ideales, quizás pseudo revolucionarios, porque no era ninguna línea histórica válida la de su lucha. Entonces, investigando en la vida de José Inés Chávez García, porque ahorita con el internet pueden encontrar tantas investigaciones, algún autor de Michoacán que lo investiga nos dice que cuando él era pequeño en su rancho, así es, él invitaba a la gente a rezar el rosario. Era piadoso. Sus padres le enseñaron la fe, pero que después lo invitaron, como dicen los novelistas de la Revolución Mexicana, a la bola. Y él se fue y lo vieron tan listo que lo hicieron, hasta le dieron grado dentro de la horda de los revolucionarios. Y empezó él sobre todo a atacar a los que tenían tierras, ¿verdad? A los terratenientes, a las autoridades. Ya es como un pseudo movimiento, porque la Revolución Mexicana pues generó todo este tipo de bandolerismo. Entonces hace todas estas cosas y como en el año de 1918, él y a varios soldados les cae la peste, de tal manera que el párroco que lo auxilia junto con su vicario hablan de que él se confesó y que recibió los santos óleos y que falleció pues reconciliado. Es algo muy interesante todo esto. Es como la vida de nuestro pueblo, ¿no? Que civilmente es uno, pero religiosamente otro. Es otro. Señor cura Juan de Jesús Fuentes, ¿cómo va ese proceso de beatificación o canonización? Porque es un proceso largo, me imagino, no es de la noche a la mañana ni en poquitos días. ¿Usted está bien empapado al respecto? Bueno, el encargado de las causas de los santos en nuestra diócesis es el señor cura Juan Carlos González Orozco, párroco de Capilla de Guadalupe. Fuimos compañeros en Roma, él estudió historia eclesiástica y yo ciencias bíblicas. Y yo he comentado con él ha sacado semblanzas de las mártires de degollado. Así las tienen el pueblo en su tradición.
De tal manera que esta causa inició en Guadalajara, porque era la arquidiócesis de Guadalajara. De tal manera que en la diócesis de San Juan de los Lagos, una vez ya constituida a partir del año de 1972 por el Papa Pablo VI, pues la causa se quedó en Guadalajara, pero viene siendo la más antigua de nuestra diócesis. Las mártires fueron de 1917. Así es. De tal manera que por ahí en los 30, entre los 30 y los 40 se inició la causa. Pero esta causa llegó a Roma. Se hicieron unas estampitas muy clásicas que varias gentes de Degollado las tienen. Y una vez platiqué yo con el vicario general de aquel tiempo de la arquidiócesis de Guadalajara y me enseñó el paquete del proceso. El padre, creo que era el padre Ramiro Vázquez, si no me equivoco, ya falleció él. Y me dice, mira, es muy apasionante el caso de las mártires de Degollado, pero uno de los escrutadores del caso en Roma dice que este es un suicidio. Ah, qué mala interpretación. Entonces era suicidio, o sea, ¿por qué se arrojaron las llamas en vez de padecer? O como que había ciertas trabas. Sí. Y le dije, bueno, por eso no lo pueden ver los historiadores. Dice, no, porque cuando llega el paquete de Roma tiene un sello donde dice que lo abra solamente el cardenal de Guadalajara o el arzobispo de Guadalajara. No sé dónde quedaría ese paquete, pero la causa está detenida precisamente porque tiene ese candadito que se le ha puesto en la causa de los santos desde Roma. Eso es lo que yo sé. Ah, qué caray, porque para toda la gente de Degollado y para muchos que no somos de Degollado, somos de esta región norteña y otros que a lo mejor tampoco son de aquí, pero para mucha gente son mártires. Es un acto heroico porque no fue el arrojarse a las llamas de fuego, no fue una loquera, no fue un acto de desesperación. Para mí fue un acto de plena conciencia espiritual, diciendo, prefiero morir en las llamas a ser mancillada. Fue un acto heroico de una decisión muy difícil. Yo creo que en la iglesia ha habido más de algún santo o santa que también han sacrificado su vida para no perder su dignidad ni su fe. Sí, así lo ve el pueblo. De hecho, en las entrevistas que se hacen para la introducción de la causa, la mayoría expresa esa convicción. Y esa convicción tiene también el pueblo, pues, de Degollado, sobre todo de la parroquia, porque ya ahorita tenemos que hablar de parroquia, ¿verdad? Así es. En Degollado, en el municipio, hay 4 parroquias. Entonces, más bien de la parroquia de Santa María de Guadalupe en Degollado. Esta virtud tan tremenda que solamente la adquieren las almas santas de la castidad y de la limpieza de corazón, fue lo que ellas defendieron, de tal manera que está muy demostrado que las dos eran unas mujeres virtuosas, muchachas virtuosas. Una más humilde, la otra más preparada, pero hay un antecedente de toda su formación, sobre todo cuando lee uno el testimonio de la niña Cata, que ella quedó ciega, una señorita que nunca se casó, que tenía mucho capital, que vivía a un costado de la parroquia, de la familia de mi abuelo materno, don Juan Hernández. Sí. Ella expresa toda la calidad humana que tenía sobre todo Josefa o Pepa Parra, como le llaman, y cómo era tan querida por sus hermanos. Era la mayor de sus hermanos, tengo entendido. De tal manera que no es solamente este acto aislado, sino todo el contexto que les rodea a ellas. Porque dicen sus biógrafos que traía un librito donde meditaba mucho la pasión de Cristo, todo su calvario de nuestro Señor Jesucristo, y como que se sentía atraída, identificada con ese sufrimiento, con nuestro Señor. Entonces no fue una ocurrencia su martirio. En el archivo del proceso hay una oración que ella le compone a nuestro Señor en su pasión. Se le atribuye a ella, está en los archivos. Y ella era la que era más instruida, la otra como que era un poquito más sencilla, pero también muy espiritual. De tal manera que sería muy interesante valorar el aspecto de la vida espiritual y el papel de la mujer en ese
siglo XX tan convulso que vivió pues la nación mexicana. Allí lo que tendríamos que hacer nosotros es pues apoyar. Hay un grupo de personas de degollado que aman las Hijas de María que todavía existen, que aman esta causa y están promoviéndola siempre cuando se trata de la Feria de la Santidad o de las obras que tiene el Padre Juan Carlos para las causas de los santos, apoyarlas a ellas. Qué bueno. Ya para finalizar el programa, ¿qué mensaje nos deja Josefa y Coleta a nuestras jovencitas del día de hoy? Pues el mensaje de Josefa y de Coleta es que vale la pena contemplar a la Santísima Virgen y luchar sobre todo por vivir una espiritualidad profunda y por encontrar la vocación de la mujer, El Concilio Vaticano II habla de la mujer, del hombre y de la mujer en general, llamados a la vocación célibe, aun cuando no sean consagrados en una congregación. Y es una invitación a entregar la vida por amor a los demás y en servicio. No viviendo la vida matrimonial, esta vocación célibe es muy válida en la entrega a los demás y ellas son ejemplo de ello. Sí, porque también me imagino y estoy plenamente seguro que ellas tenían cierto apostolado y contagiaban a quienes la rodeaban de ese amor y ese fervor a Jesús y a María. Pues muchísimas gracias, señor cura Juan de Jesús Fuentes, le agradezco muchísimo este programa. No sé si tenga que agregar algo más o darnos la bendición. Adelante. Pues a mí me gustaría compartir. Yo conocí al padre que escribió el último libro sobre ellas, fue a Tepa a ofrecerme sus libros. Es un padre que estuvo aquí en el Seminario Javeriano de Arandas. ¿Cómo se llama el padre? ¿Amatuli? No. No, pues no fue, una disculpa. El padre Amatuli es el de la Biblia. Se me fue. Sí. El padre llegó sus libros, él es un padre de la Javeriano y dice, mire, son sus paisanos. Y dice, yo conozco desde niño esto. Me dice, me da después su opinión, pero el padre después falleció, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a pedirle a Dios que pronto esta causa pues se renueve. En el 1995, siendo el párroco del señor cura Chuy Vázquez, que fue también rector del Santuario del Señor de la Misericordia de Tepa, él reabrió esta causa, hizo una nueva investigación y hay testimonios de los 90s, pero tienen más validez los que conocieron a las mártires. Que sigamos viviendo nuestra vida con sencillez y también un saludo a la comunidad parroquial, donde yo también fui bautizado y donde están enterrados mis papás, allí debajo de la torre derecha de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Degollado, y están también los restos de los mártires. Que Dios nos bendiga a todos y que sigamos viviendo con alegría. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Misericordia, senda de paz.